Oficio de lectura. Sábado de la 31ª semana del tiempo ordinario. Semana tercera del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Al filo de los gallos viene la aurora, los temores se alejan como las sombras. Dios Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Como luz nos visitas, Rey de los hombres, con amor. Como luz nos visitas, Rey de los hombres, como amor que vigila siempre de noche, cuando el que duerme bajo el signo del sueño prueba la muerte. Del sueño del pecado nos resucitas, y es señal de tu gracia la luz amiga. Dios que nos velas, tú nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es paz, luz y vida, al uno y trino, gloria a su nombre y al misterio divino que nos lo esconde. Amén. Salmodia. Antífona primera. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Salmo 106, primera parte. Acción de gracias por la liberación. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a una ciudad habitada. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Yacían en oscuridad y tinieblas, cautivos de hierros y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos, despreciando el plan del Altísimo. Él humilló su corazón con trabajos, sucumbían y nadie los socorría, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los sacó de las sombrías tinieblas, arrancó sus cadenas. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Estaban enfermos por sus maldades, por sus culpas eran afligidos, aborrecían todos los manjares y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos de la perdición. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Ofrecedle sacrificios de alabanza y contad con entusiasmo sus acciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Antífona segunda. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Salmo 106, segunda parte. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo.
rodaban, se tambaleaban como borrachos, y no les valía su pericia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Antífona tercera. Los rectos lo ven y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. Salmo 106, tercera parte. Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas, por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Coloca allí a los hambrientos y fundan una ciudad para habitar. Siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas. Los bendice y se multiplican, y no les escatima el ganado. Si menguan, abatidos por el peso de infortunios y desgracias, el mismo que arroja desprecios sobre los príncipes y los descarría por una soledad sin caminos, levanta a los pobres de la miseria y multiplica sus familias como rebaños. Los rectos lo ven y se alegran. A la maldad se le tapa la boca. El que sea sabio, que recoja estos hechos y comprenda la misericordia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los rectos lo ven y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. Versículo. Señor, tu fidelidad llega hasta las nubes, tus sentencias son como el océano inmenso. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo del 3 al 14 y del 22 al 28. Visión de la gloria del Señor tenida por Ezequiel en el desierto. La palabra del Señor se dirigió al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Yo miré, un viento huracanado venía del norte, una gran nube y fuego fulgurante con resplandores a su alrededor, y en su interior como el destello de un relámpago en medio del fuego. Había en el centro la figura de 4 seres, cuyo aspecto era el siguiente. Tenían figura humana. Tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la pezuña del buey, y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas habían unas manos humanas por los 4 costados. Los 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas se tocaban unas a otras. Al andar no se volvían. Cada uno marchaba de frente. La forma de sus caras era un rostro humano, y los 4 tenían cara de león a la derecha. Los 4 tenían cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Cada 2 alas se tocaban entre sí, y otras 2 les cubrían el cuerpo, y cada uno marchaba de frente. Donde el Espíritu les hacía ir, allí iban, y no se volvían en su marcha. Entre los seres había como brasas incandescentes con aspecto de antorchas que se movía entre los seres. El fuego despedía un resplandor, y del fuego salían rayos, y los seres iban y venían como el aspecto del rayo. Sobre las cabezas del ser había una forma de bóveda
como de cristal resplandeciente, extendida por encima de sus cabezas. Y bajo la bóveda sus alas estaban emparejadas una con otra. Cada uno tenía 2 que le cubrían el cuerpo. Y oí el ruido de sus alas, como el de muchas aguas, como la voz de Sadai. Cuando marchaban, había un ruido atronador, como el estruendo de una batalla. Cuando se paraban, replegaban sus alas, y se produjo un ruido. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había como una piedra de zafiro en forma de trono, y sobre esta forma de trono por encima en lo más alto, una figura de apariencia humana. Vi luego como el destello de un relámpago, como un fuego que la envolvía alrededor, desde lo que parecía ser sus caderas para arriba, y desde lo que parecía ser sus caderas para abajo, vi como un fuego resplandeciente alrededor. Era como el arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de este resplandor a su alrededor. Parecía la gloria del Señor. A su vista caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Responsorio. Vi sobre una especie de trono una figura de aspecto semejante al de un hombre, y escuché una voz como el estruendo de un terremoto que decía: Bendita sea la gloria del Señor en su morada. Vi sobre una especie de trono una figura de aspecto semejante al de un hombre, y escuché una voz como el estruendo de un terremoto que decía: Bendita sea la gloria del Señor en su morada. Al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bendita sea la gloria del Señor en su morada. Lectura patrística. San Ambrosio. Del Tratado sobre el bien de la muerte. En toda ocasión, llevemos en el cuerpo la muerte de Jesús. Dice el apóstol: El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Existe pues en esta vida una muerte que es buena. Por ello se nos exhorta a que en toda ocasión y por todas partes llevemos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Que la muerte vaya pues actuando en nosotros, para que también se manifieste en nosotros la vida, es decir, para que obtengamos aquella vida buena que sigue a la muerte, vida dichosa después de la victoria, vida feliz terminado el combate, vida en la que la ley de la carne no se opone ya a la ley del espíritu, vida finalmente en la que ya no es necesario luchar contra el cuerpo mortal, porque el mismo cuerpo mortal ha alcanzado ya la victoria. Yo mismo no sabría decir si la grandeza de esta muerte es mayor incluso que la misma vida, pues me hace dudar la autoridad del apóstol que afirma: así la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. En efecto, ¿cuántos pueblos no fueron engendrados a la vida por la muerte de uno solo? Por ello, enseña el apóstol que los que viven en esta vida deben apetecer que la muerte feliz de Cristo brille en sus propios cuerpos y deshaga nuestra condición física para que nuestro hombre interior se renueve, y si se destruye este nuestro tabernáculo terreno, tenga lugar la edificación de una casa eterna en el cielo. Imita pues la muerte del Señor, quien se aparta de la vida según la carne, y aleja de sí aquellas injusticias de las que el Señor dice por Isaías: abre las prisiones injustas, a asaltar los cerrojos de los cepos, deja libres a los oprimidos, rompe todos los cepos. El Señor pues quiso morir y penetrar en el reino de la muerte, para destruir con ello toda culpa. Pero, a fin de que la naturaleza humana no acabara nuevamente en la muerte, se nos dio la resurrección de los muertos,
Así, por la muerte fue destruida la culpa, y por la resurrección la naturaleza humana recobró la inmortalidad. La muerte de Cristo es pues como la transformación del universo. Es necesario, por tanto, que también tú te vayas transformando sin cesar. Debes pasar de la corrupción a la incorrupción, de la muerte a la vida, de la mortalidad a la inmortalidad, de la turbación a la paz. No te perturbe, pues, al oír el nombre de la muerte, antes bien, deleítate en los dones que te aporta este tránsito feliz. ¿Qué significa en realidad para ti la muerte sino la sepultura de los vicios y la resurrección de las virtudes? Por eso dice la Escritura, que mi muerte sea la de los justos, es decir, sea yo sepultado como ellos, para que desaparezcan mis culpas y sea revestido de la santidad de los justos, es decir, de aquellos que llevan en su cuerpo y en su alma la muerte de Cristo. Responsorio. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. El hombre paciente aguanta hasta el momento justo, y al final su paga es la alegría. Si perseveramos, reinaremos con Él. Oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.